Hola, mi nombre es Yosiri Sierra Brango, soy estudiante de la Universidad del SINU de la Escuela de Derecho. Les voy a hablar sobre la soberanía de teoría general del Estado. Ok, empezamos hablando del constitucionalismo fundacionista, el pueblo fundador del derecho y la política. Nos habla de una autoconstitución de una sociedad civil autónoma. La ley fundamental es del Estado. Era un restablecimiento de una esfera política y lo político frente al lugar vacío del poder. Era más que todo una cuestión democrática, una nueva forma de gobierno. Separa lo simbólico de lo real y dice que el príncipe o los reyes no eran dueños del poder. La teoría popular de esa época era la teoría del derecho divino de los reyes. ¿En qué consistía esto? Que el rey estaba puesto ahí por Dios y que todo el mundo tenía que serle fiel al rey como le era fiel a Dios, y eso era algo irracional, nadie podía cuestionar eso. El concepto de constitucionalismo fundacionista, del pueblo fundador de derecho y del Estado, se avisoraba, pero alcanzó un gran tono en el siglo XVIII y a finales del siglo XVIII y a comienzos del siglo XIX. También influyó mucho unas constituciones que se daban en esa época, tales como la Constitución del Preámbulo de Pensilvania en 1776, que atribuye al pueblo el poder constituyente, el pueblo tiene derecho. También asimismo la Constitución Cádiz, que identifica por primera vez el concepto nación. La soberanía de la nación reside la soberanía reside de la nación y por lo tanto la nación tiene derecho de establecer las leyes. También la Constitución francesa de 1793 en el artículo 7 cuando dice el pueblo soberano es la universalidad de los ciudadanos franceses. También se dice que este concepto no fue proveniente de Europa, sino también empezó en la independencia América Española, con el Congreso de Angustia, donde decía que los ciudadanos eran inseparables del Estado. Pasamos a estudiar la legitimidad política del poder a manos de un pueblo soberano. Primero que todo, tenemos que tener en cuenta que legitimidad es la conformidad con las leyes, o sea, es la aceptación de algunas leyes. Bueno, entonces, ¿qué quiere poner presente? Ponía presente dos aspectos. En el primer aspecto, daba la categoría entre el pueblo soberano, que era el liberalismo político, que se desarrollaba como la comprensión individualista de la sociedad y la política. Cada individuo tenía una comprensión diferente sobre la sociedad y la política, pero esto no anulaba la pluralidad. Como segundo, puso presente la contemporaneidad que se había agravado el individualismo. O sea, el individualismo se agravó. Entonces hubo un recogimiento de las masas, una supresión, y fue cuando aparecieron los sujetos plurales, es decir, una persona era la voz del pueblo, una persona representaba la pluralidad de un pueblo. Luego, Rousseau afirma esto con la soberanía popular, es una fuerza fundadora. ¿Qué decía Rousseau? Decía que la soberanía es el poder absoluto y perpetuo de la república. Decía que la organización se basa en el gobierno de todos los ciudadanos y que de otra forma no era moralmente justificada. Sin la soberanía popular no había legitimidad. También hubieron muchos otros autores que concordaban con Rousseau, como por ejemplo Nicolás Maquiavélico. Él reconoce la capacidad política de la multitud y cree en la igualdad entre los hombres. Descartes tiene un concepto más amplio. Él dice que la educación es igual a justicia y que si hay una educación hay una justicia y por ende el gobierno que se da es justo. Es decir, que si se educa y justicia tendremos como resultado este. Spinoza dice que la forma
de gobierno es la democracia, pero se componía por una asamblea en el cual era decidida por la mayoría. La asamblea era la que nos representaba a nosotros. Por el contrario, Montesquieu no estaba tan de acuerdo. Él decía que el pueblo no tenía la capacidad suficiente de darse cuenta de la gestión de los demás y por esto no estaba en la capacidad de llevar una gestión por sí mismo. O sea que el pueblo era incapaz de gobernarse a sí solo. Y es cuando entra Rousseau a hablarnos de la soberanía del pueblo sobre la soberanía del Estado. Bueno, Rousseau aquí nos habla más que todo como el pueblo tiene el poder sobre el Estado. El pueblo es el que elige el Estado por medio de la democracia, ya no de una manera monárquica, sino por el medio del voto. El pueblo es el que tiene el poder, el pueblo es el que puede, es el que tiene el derecho. Aquí es donde hacemos la comparación que el pueblo es más y el Estado es menos, pero en un sentido bueno de la palabra. El pueblo elige al Estado y es el Estado el encargado de velar por sus necesidades básicas y por sus derechos. Rousseau también asume que esto no quiere decir que el individualismo se pierda por completo, sino que este va a estar representado, la pluralidad del pueblo va a estar representado en alguien cuyo voz y cuyo mando se le ha elegido por la mayoría. Nación, pueblo y tercer estado en Emmanuel Joseph Sieyès. Bueno, lo que hace Joseph Sieyès es crear un tercer estado que no dependía de los otros dos estados. Los otros dos estados eran comprendidos como el clero y la nobleza. ¿Quién era el tercer estado? El tercer estado era la clase no privilegiada, es decir, que no tenía ningún poder político, ningún poder económico. Él decía que este tercer estado no dependía de los otros dos, es decir, que el tercer estado estaba absuelto del clero y estaba absuelto de la nobleza, que estos no influenciaban en ninguna parte en ellos, que por lo tal era autónomo y libre de autogobernarse, era capaz de regirse por sí mismo. Y es cuando entra en discordia el conde de Maistre sobre la imposibilidad del pueblo soberano. Él, en cambio de Rousseau, a cambio de los otros pensadores que apoyaban la democracia, estaba en contra absoluta. El conde de Maistre atacó las bases de la soberanía del pueblo, que el pueblo fuera y todo lo que fuera producto de la Ilustración. Él decía que solo había dos cosas buenas en este mundo, que era la antigüedad y la irracionalidad. Él predicaba, en vez de libertad, sometimiento, en lugar de optimismo, pesimismo, en lugar de paz y armonía, predicaba guerra, derramamiento de sangre y la necesidad de un conflicto. Él no aceptaba el concepto del hombre que tenía Rousseau. Rousseau decía que el hombre era bueno por naturaleza, pero que la sociedad lo corrompía. En cambio, el Maistre decía que el hombre por naturaleza tiende a la destrucción. Él invocó un gobierno totalitario y absoluto, pero que tenía que controlarse. Él decía que una característica del buen gobierno era el temor, un gobierno aterrador, donde nadie se atreviera a cuestionar o a indagar sobre él. Decía que el gobierno debe ser irracional, no puede tener una explicación por el ingenio humano. Decía que la religión era la única capaz de mantener el reino en pie. Él decía que había que revivir la doctrina del derecho divino, que era magnífica fuente de legitimidad. Al igual, Edmund Burke, con la quimera del pueblo soberano, estaba muy soberano. Él, al igual que Maistre, estaba muy de acuerdo con él. Él decía que sí, la sociedad necesitaba un cambio, pero de una forma que no se produciera desorden en una organización ya habida. Él decía que la reforma debía basarse en los principios de referencia de la antigüedad.
y estando seguro de poder realizarlos con fines claros y ajustados de la realidad. Para Edmund Burke era la quimera del pueblo soberano, porque quimera quiere decir algo que se anhela, algo que se quiere. Esto quiere decir que el pueblo soberano era algo que se anhelaba, algo que se quería, pero que no era la mejor opción, como lo había dicho Maestre. Él estaba muy de acuerdo en que el pueblo soberano tenía que ser por el derecho divino y que, el pueblo soberano solo era un simple anhelo, que lo más correcto tenía que ser que la sociedad estuviera estuviera gobernada por un derecho divino donde el monarca es instituido por Dios y nadie puede refutar eso, donde un gobierno tiene que ser irracional y no racional. Básicamente hemos estudiado conceptos múltiples de la soberanía, donde uno dice que el pueblo tiene que ser el soberano, pero otros dicen que todo viene algo irracional y que tiene que ser por medio de un monarca instituido por Dios. Espero que le haya quedado muy claro y pues muchas gracias.